Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Sinergia CEFIA, su programa de ingeniería y de arquitectura. Para esta semana hemos preparado un programa muy especial con temas muy interesantes y actuales. En contexto nos acompaña el ingeniero Jaime Molina, reconocido empresario del sector construcción, con quien conversaremos sobre las medidas preventivas en la construcción en medio de la pandemia por el COVID-19. Pero antes, en consejos de nuestros profesionales, la ingeniera Andrea Chacón nos hablará sobre las guías para la implementación de medidas preventivas en el sector construcción ante el COVID-19. Damos inicio con el programa de hoy. Desde el CEFIA deseamos compartir con ustedes los siguientes consejos para la implementación de medidas preventivas ante el COVID-19 en el sector construcción. Primeramente, recordemos que debemos tener un protocolo de ingreso para nuestra obra de construcción. Este protocolo debe contemplar aspectos tales como el lavado de manos y la toma de temperatura. En este sentido, nos han consultado cuántas pilas, estaciones o piletas para el lavado de mano debería de contar una construcción. Esto depende específicamente de la cantidad de personas o el cronograma del tiempo para el desarrollo de la obra. Por ejemplo, si usted va a desarrollar obras pequeñas de menores de 60 metros cuadrados, podría contar con 3 o 4 personas y con una estación de lavado de manos podría lograr el objetivo. En este sentido, también nos han consultado cuáles preguntas podemos realizarle a nuestros colaboradores. Recordemos que si tenemos síntomas de resfrío o gripe, a su vez si hemos contado con temperatura mayor de 38 grados, o también si hemos tenido contacto con alguna persona positiva por COVID o caso sospechoso, no deberemos ingresar a la obra. Y al contrario, deberemos indicarlo al superior inmediato para dirigirnos a nuestro centro de salud más cercano. Una vez dentro de nuestra obra de construcción, podemos dar charlas de 5 minutos. ¿Qué significa esto? Que podemos reforzar algunos protocolos importantes en nuestros colaboradores, tales como el procedimiento adecuado del estornudo o de tos, el lavado de manos cada vez que sea necesario, el uso del equipo de protección personal y el distanciamiento. El tercer aspecto importante que debe tomar en cuenta es propiamente el uso del equipo de protección personal. Nos han consultado acerca de qué podemos utilizar para hacer la desinfección de nuestro equipo, tales como las caretas o las mascarillas. Dependerá de lo que usted esté utilizando. En el caso de las caretas, es importante que usted consulte a su proveedor para saber qué materiales o químicos puede utilizar para hacer la limpieza y la desinfección adecuada. Generalmente con agua y con jabón es suficiente, pero es importante consultar con el proveedor que le está brindando su equipo. En el tema de las mascarillas o cubrebocas, nos han consultado cuál debe ser la manipulación adecuada de las mismas. Si tenemos mascarillas desechables, recordemos que no deben estar húmedas, ya que si estas se humedecen ya no ejercen su efecto protector, así que debemos cambiarlas cada vez que sea necesario. A su vez, no debemos colocarlas ni sobre la cabeza, ni en la barbilla o abajo del cuello y demás. Se tiene que mantener en una posición frontal. Si usted necesita hidratarse, cambiar de posición o cambiar de equipo, nada más se lava las manos, se desinfecta sus manos, la quita o la suelta, pues la posiciona siempre de atrás y la coloca en un lugar adecuado. Generalmente es una bolsa con cierre hermético y hace la acción que usted necesita. Hemos llegado al final de la primera parte de nuestra sección de consejos. Quédese con nosotros para continuar con más en nuestro segundo bloque. Muy importantes las medidas a tomar en cuenta para minimizar riesgos ante el COVID-19. Luego de En Contexto, venimos con la parte final de estos consejos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Sinergia un sábado más. Este sábado vamos a hablar justamente sobre un tema que posiblemente sea el de boga en estos momentos y es el tema del COVID-19, pero ahora nos vamos a adaptar justamente a las construcciones y cómo desde la perspectiva de las construcciones se están aplicando protocolos para poder cubrir a sus trabajadores tanto en obra como en oficinas. Y por eso es que esta tarde nos acompaña un invitado muy especial, quien es un empresario reconocido de la industria de la construcción, pero además amigo nuestro acá del CEFIA, expresidente de la Cámara de la Construcción y expresidente también de UCAEP, el ingeniero Jaime Molina. Muy buenas tardes, don Jaime.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Sinergia y al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. La verdad es que uno viene aquí y se siente de nuevo como en casa, así que a la orden. Muchas gracias, don Jaime. Y bueno, como hablábamos ahora, bueno, usted tiene gran experiencia en la industria de la construcción. ¿Cómo se han tenido que ir adaptando desde el punto de vista también usted como empresario de la construcción ante esta situación del COVID-19? ¿Cómo se han tenido que adaptar en su empresa? Ahora que previamente hablábamos de que tengo 45 años de ser ingeniero, uno aprende que la construcción per se es una actividad que se adapta a muchas cosas. No hay dos construcciones iguales y eso nos ha hecho a los ingenieros, a los arquitectos, ser muy creativos en nuestras soluciones a nuestros problemas. Bueno, hoy llegó un problema que nada tiene que ver con construcción, pero que necesita, requiere y urge de acciones diferentes, creativas, para garantizar la salud de los trabajadores. Y no solo de los trabajadores, sino garantizar la salud de los trabajadores en su transcurso de movilidad de los sitios de trabajo a sus hogares y a sus familias. Probablemente ya todo el mundo conoce los protocolos, que es un chequeo de arranque, que ahora ya es muy normal. No era normal en marzo que uno llegara a una obra y además de lavarse las manos como debe ser, le tomaran la temperatura, que hay un registro diario de temperatura de todos los funcionarios. Se comenzaron a desplazar los tiempos de almuerzo a tiempos por grupos. Entonces una obra pequeña, mediana o grande, no importa, tenía que dividir en grupos sus almuerzos, sus momentos de almuerzo, sus momentos de café. Y eso lo que generó fue una pérdida de productividad también. Claro. Entonces la Cámara hizo un webinar hace poco, un par de semanas, donde se analizaron cuántos son el costo adicional de mantener esto. Y la verdad es que es un costo que es muy bajo para lo que significa. Claro. Significa, porque las obras siguen en camino, don Jaime. Sí, claro. Significa la vida de la gente, que eso hay que tratar a toda costa de preservarlo. Significa mantener una actividad activa que tiene un gran impacto en la economía de cualquier país, no solo de Costa Rica. La construcción es una gran generadora de empleo directo, pero también indirecto. Cuando se habla de construcción, hay que hablar también de industria de la construcción, de comercio de la construcción, de transporte de la construcción, del diseño de las construcciones, de la inspección de las construcciones, de otras ingenierías especializadas como la topografía, la ingeniería de suelos y muchas otras cosas más que las construcciones demandan. Cuando yo estudiaba en la universidad, había un profesor, ya de grata memoria, un gran profesor, gran ingeniero, que decía que cuando uno llegaba a un país y no había obras, no había construcción, no había grúas, torres, en ese país no estaba pasando nada y había que decirle al taxista que se volviera al aeropuerto para regresarse. Bueno, algo de eso tiene que ver con la construcción. Y los protocolos hoy son una parte importante. Entonces, ha sido un trabajo muy importante que ha hecho la Cámara, el Colegio Federado, el Gobierno, el Ministerio de Salud, y ha dado frutos. Es de las actividades que menos suspensión de trabajo ha tenido. En realidad, solo hemos tenido una semana de suspensión de trabajos más la Semana Santa. Correcto. Nada más. Bueno, y con las medidas anunciadas la semana anterior, bueno, ya queda claro, ¿verdad?, para muchos que se han hecho la pregunta de si en la época de que nos van a encerrar nuevamente, también si las construcciones paran, pues la respuesta es no, la construcción sigue funcionando, don Jaime. Sí, así es, ya recibí la información, bueno, de hecho es de paso en la circular del colegio, ya nos llegó a todos los asociados, y es que el país no puede parar. Y construcción como agricultura son además actividades que generan empleo para los niveles menos capacitados de la población, que son los más. Y ahí la importancia de que no pare, pero siempre resguardando
la salud hasta donde sea posible. Claro. Don Jaime, vamos a continuar esta conversación después de la pausa comercial, conversando sobre la industria de la construcción y sobre todo las medidas preventivas que se están aplicando en el tema del COVID-19. El mundo no está pasando por su mejor momento, pero eso ya lo sabes. No te gusta, ¿verdad? Salí a cambiarlo. Salí a salvar vidas. O a conectarlas. Salí a pelear por una buena causa. A derribar fronteras. A combatir estereotipos. Salí a dar una mano porque si alguien la necesita, vas a aprender a darla. Salí a ser parte de algo. Y mejor aún si es algo que vos mismo creaste. Salí a enseñar, a formar un mejor futuro y de paso, definís el tuyo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica y salí a cambiar el mundo. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Usted podrá encontrar ropa para damas, caballeros y niños, juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado norte del Parque Acerrí, en Plaza Geisha, local número 5. Hacemos envíos a todo el país mediante Correos de Costa Rica. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. Los esperamos. La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos hace un llamado a los profesionales de ingeniería, arquitectura y empresas del sector construcción para reforzar las acciones y mitigar la propagación del COVID-19. Necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes en la aplicación de la guía elaborada por el CEFIA sobre las medidas preventivas en el sector construcción para obras menores a 400 metros cuadrados, así como el cumplimiento del protocolo sobre procesos constructivos en edificaciones y viviendas vigente por el MIBA. Recordemos que de esta situación saldremos adelante con el apoyo de cada uno de ustedes, con el cumplimiento de los protocolos, la aplicación de las guías, las buenas prácticas, con el fin de no detener las obras y principalmente para asegurar la salud de los profesionales, de los trabajadores y sus familias. Gracias por continuar en sintonía de Sinergia. Como les mencionábamos en el bloque anterior, esta tarde nos acompaña el ingeniero Jaime Molina, expresidente de la Cámara de la Construcción y también expresidente de UCAEP, y además de ser un destacado empresario de la industria de la construcción. Don Jaime, ahora conversábamos en el camerino justamente previo a la entrevista de un tema que llama la atención porque no es precisamente en las construcciones donde se da el contagio, sino justamente los cuidados que se deben tener del transporte de los trabajadores desde sus casas hasta los lugares de trabajo, ¿verdad? Que podamos insistir sobre ese tema que es tan importante. Sí, claro, es uno de los temas que se insiste y se repite, y hay empresas que tienen proyectos que nosotros, nuestra empresa, gerenciamos. Eso se repite todos los días y se es insistente. Cuídese en el bus, cuídese cuando camina, cuídese en la casa, que su gente, su casa se cuide también en sus áreas de acción, porque no se puede quedar la gente en la casa. No toda tiene esa capacidad económica. Hay gente que necesita salir para trabajar. Lo que pasa es que hay que cuidarse. Claro. Esta pandemia no la para la Caja, no la para el Ministerio de Salud. Esta pandemia la pagamos nosotros. El día que seamos muy estrictos con las medidas de protocolos para protegernos. Pero donde usted ve lo que pasa, y no hablo solo de las fiestas, hablo de todo lo demás. Usted ve la Avenida Central en estos días y parece un día de diciembre. Claro. Y lo que uno no entiende es que además el comercio está cerrado. Entonces sí hay que tener el contagio se da muchísimo en el transporte de personas, en autobuses, etcétera, y en los hogares.
porque ahí es donde hay una mezcla con muchas burbujas diferentes. Claro, y bueno, estos mismos cuidados hay que seguir fortaleciéndose en lo que resta del año y hasta donde llegue esta pandemia, porque la verdad es también imprescindible el poder tomar estas medidas, don Jaime, para poder mantener el seguir construyendo también y poder seguir moviendo la actividad económica del país. Y justamente ahí va mi siguiente pregunta, además del área de expertise suyo como empresario adicional, si quisiera preguntarle si alguna vez en su nivel de experiencia Costa Rica ha vivido una situación particular como esta que ha movido tanto, y en específico el sector construcción. No, esto es el mundo. Ha tenido pandemias hace 100 años, la fiebre española. Para hablar de Costa Rica, tuvimos la gran crisis del año 80, pero estaba claro una cosa, era una crisis económica. Esto es una crisis de salud que afecta la parte económica, social, etcétera. Y es muy difícil de controlar porque no hay medicamentos y mucho menos vacuna todavía disponibles. La gente en el mundo se muere en cantidades muchísimo más por otras enfermedades, pero con una diferencia. Si usted tiene un cáncer, usted sabe que hay un tratamiento para ese cáncer y le puede ir bien y le puede ir mal. Aquí, si usted tiene COVID-19, no sabe cómo le va a ir y no hay tratamiento. Esa es la gran diferencia de esto, y esto tiene que hacer cambiar muchísimo a la humanidad, a los costarricenses, en nuestra forma de pensar y apreciar las cosas. Y ya para ir cerrando, don Jaime, no quisiera finalizar sin hacerle esta pregunta, es ¿qué evaluación hace el sector construcción ya en estos 7 meses del año? ¿Cómo ha sido este comportamiento del sector? ¿Ha sido un comportamiento atípico, justamente por la misma situación que estamos hablando? Debo aclarar que el sector construcción no está sufriendo decrecimiento por el COVID-19. Ya el sector construcción venía con decrecimiento desde el año pasado. El IMAE construcción venía con un decrecimiento constante. Tuvimos un leve valle en enero, febrero, que de esto lo acabó de seguir para abajo. Y yo creo que todavía no se ha notado el gran efecto en la construcción, porque parar una construcción no es nada fácil y a la larga es más caro que continuar y acabarla. Por eso la construcción en las crisis es la última actividad que frena, pero es la última que se reinicia. Lo que sí sé es que, por lo menos, los proyectos en el sector privado, los nuevos, eso sí, están parados. Y eso es una cantidad muy importante en los metros cuadrados que se construyen o en la obra de infraestructura que se construye en el país privada. Tenemos la ventaja que don Rodolfo Méndez, un ministro Superman, como le dicen, ¿verdad? En 83 años está haciendo lo que no han hecho ministros 20, 30 años para atrás. A veces se me resienten cuando digo estas cosas, pero la verdad es el que tiene tantos frentes de trabajo como proyectos hubo en el papel y nadie tuvo la capacidad de llevarlos a la práctica. Pero sí la construcción se va a ver más golpeada probablemente final de este año y el año entrante, porque el efecto de las crisis en la construcción no son en el mismo tiempo de la crisis, sino que siguen reflejando años después. Después de una crisis usted quiere recuperarse, usted no quiere hacer casa, ampliar casa, hacer fábrica nueva, ampliar fábrica, hacer tiendas, nada. Bueno, definitivamente es un tema en el que esperamos también que, como la promesa que se hizo de anuncio del gobierno hace unos aproximadamente 3 meses, donde se decía que se iba a impulsar la construcción de la obra pública, que también es un impulso para la construcción. Esperamos que se dé, don Jaime, y que pueda reactivar un poco también la economía. Sí, claro, la obra pública es la que es llamada, y no hay que solo pensar en obra pública, carreteras, hay que pensar en obra pública. Eso es infraestructura de movilidad y transporte, eso es carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, autobuses, etcétera, todo eso, pero también la obra pública de edificaciones. Hay proyectos muy importantes de obra pública en este momento en ejecución, como los edificios del anexo E al costado norte de la Corte. Eso van a ser tribunales para los códigos de familia, código procesal laboral, código procesal civil. Esos son obras públicas. Está en licitación
el complejo judicial de Punta Arenas y muchas otras obras públicas que es importante la edificación. El uso de mano de obra, que es lo más importante para nosotros, en infraestructura y en obra de edificación, aquí es 5 veces aproximadamente más intensa en mano de obra que acá. Aquí usted tiene maquinaria grande, tractores con un operario y poca gente alrededor de las obras. Usted va a una carretera y ve, pues sí ve gente, ¿verdad? Pero usted va a un edificio o usted va a una fábrica y usted puede tener en un momento 600, 800 personas trabajando en un área muy concentrada, porque hay mucho más actividades y mucho más cosas que hacer. Bueno, Jaime, muchas gracias. Ya se nos ha ido el tiempo volando. Gracias por habernos acompañado aquí en Sinergia CEFIA y esperamos próximamente también tenerlo por acá. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Y a todos ustedes, gracias también por habernos acompañado un sábado más aquí en la entrevista en contexto que realizamos con el ingeniero Jaime Molina, experto y destacado ingeniero de la industria de la construcción. Ahora les invitamos para que continúen con más de los consejos de nuestros profesionales. Vamos ahora con la parte final de consejos de nuestros profesionales. Gracias por acompañarnos. Continuamos con la segunda parte de nuestro bloque de consejos de nuestros profesionales. Continuamos con el tema de la implementación de medidas preventivas ante el COVID-19 en el sector construcción. Recuerden mantener el distanciamiento en todas las labores y tareas. Si no es posible mantenerlo, debemos reforzar nuestro equipo de protección. Esto significa que si estamos haciendo una tarea X y tenemos a una persona que nos está ayudando o colaborando en nuestra labor, es importante que los dos mantengamos una protección. A su vez, en el tema del comedor o el área donde tomamos los alimentos, es importante que mantengamos igualmente el distanciamiento. Nos han consultado en áreas donde no hay un área específica para la toma de alimentos, por ejemplo, construcciones de menor tamaño. En este sentido, debemos mantener siempre el distanciamiento, sea donde estemos tomando los alimentos. Por ejemplo, en una sombra o en un área específica, debemos mantener siempre esa posición. Y recordar lavarnos las manos antes y después. En el tema de la rotación de personal, es importante que recuerden que debemos tener grupos pequeños de trabajo. Esto garantiza de que si una persona llega a ser positiva por COVID o es caso sospechoso y debemos retirar un grupo de personas importantes de nuestra planilla, no vamos a tener que retirar toda la planilla de la construcción y esto le evitará a usted retrasos en el proceso. En el tema de la burbuja social, nos han consultado también qué pasa si dentro de mi obra de construcción tenemos familiares trabajando, por ejemplo, primos, abuelos, tíos o tías que también trabajan dentro de la misma obra. Si comparten una misma casa de habitación, el concepto de burbuja social se mantiene y trasladamos este concepto a nuestras obras, de tal forma que no deberíamos de separar a ese grupo familiar, tratando de optimizar los recursos. ¿Qué significa esto? Que si una persona de ese grupo familiar trabaja junta y por alguna razón tiene alguna dificultad en su salud por temas del COVID y hay que separarlos del equipo de trabajo, lo podremos hacer de una forma adecuada y oportuna, sin tener que desplazar toda la planilla de trabajo. Estos fueron los consejos de nuestros profesionales. Aprovechamos la oportunidad para que si tiene alguna consulta, inquietud o duda, nos escriba a prevencioncovid@cfia.cr. Gracias por acompañarnos. Luego del corte comercial, contestamos sus preguntas. Si querés cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudia arquitectura y salí a cambiar el mundo. Estimados profesionales de arquitectura y de ingeniería, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica les hace un llamado a contribuir con la necesidad de protegerse ante el COVID-19. El colegio ha desarrollado una serie de protocolos en los cuales en particular les voy a hablar ahorita sobre el de oficinas. Es muy importante que ustedes puedan llevar a cabo esos protocolos para cuidarnos a todos, inclusive a sus profesionales y a sus empleados en las obras de construcción y de consultoría.
Por favor, diríjanse a la página del colegio para poder ver la documentación y poder llevar a cabo esos procesos. Tomando en cuenta estas medidas, nos cuidamos todos y seguimos construyendo por el país. Recuerde que puede enviar sus consultas al correo electrónico sinergia@cefia.cr y aquí contestamos sus preguntas. Hoy, desde el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, atenderemos las consultas que hemos recibido mediante redes sociales y mediante nuestro centro de llamadas sobre el ejercicio profesional de los miembros de este Colegio Federado. ¿Cómo sé si un profesional está habilitado para ejercer? Para saber si una persona está habilitada para ejercer en las ramas de la ingeniería o en la arquitectura, se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es acceder a nuestra página web www.cfia.or.cr. En la parte de membresía podemos consultar en la lista de profesionales la persona, la condición y la especialidad que tiene cada una de ellas. Otra forma es consultar mediante llamada telefónica o venir aquí a nuestras instalaciones y eventualmente solicitar una certificación que igual se puede hacer en la misma página web o también de manera presencial. ¿Cuáles profesionales del CEFIA están autorizados para certificaciones de GAS LP? Para cumplir con lo que establece el Decreto Ejecutivo número 41150, el Colegio Federado ha autorizado a una serie de profesionales como inspectores de instalaciones de gas licuado de petróleo, GAS LP. Esta lista la puede consultar en nuestra página web, en la sección de información técnica, donde podrá acceder a la información básica de estos profesionales y poder contactarlos para realizar esos trabajos. ¿Cuáles son los profesionales autorizados para verificaciones eléctricas? La verificación de las instalaciones eléctricas en cumplimiento del Decreto Ejecutivo número 36979 y su reforma debe realizarse por profesionales idóneos. Estos son profesionales que cuentan con lo que se llama la certificación de actualización profesional en diseño eléctrico de edificios. Esta lista la puede consultar en nuestra página web, de igual manera en la parte de información técnica, donde podrá consultar los atestados y las características de sus profesionales. Desde el Colegio Federado esperamos que las respuestas a estas consultas hayan sido de gran utilidad. Los invitamos a seguir enviándonos sus consultas y a seguir en compañía de Sinergia. Hemos llegado al final del programa de hoy, agradeciéndole a nuestros invitados por sus valiosos aportes y por supuesto a ustedes que semana a semana nos acompañan en el programa. Los esperamos la próxima semana en Sinergia CEFIA, su programa televisivo de ingeniería y de arquitectura.